Bueno, para dar inicio entonces a la práctica de contactores, vamos a ver cómo está conformado los tableros que vamos a utilizar en el laboratorio. Este que tenemos el tablero número 1, obedece a una norma NEMA americana, listo, con sus especificaciones técnicas. Estos van a trabajar con contactores con bobinas a 110 voltios. Vamos a encontrar también bobinas a 220 voltios en corriente alterna o en corriente directa a 110 voltios, a 220, o también a 24 voltios, voltajes más reducidos. Por ahora el tablero que vamos a utilizar aquí en el laboratorio son estos. Aquí tenemos algunos elementos de control que se alambraron por este lado y luego pasan con sus terminales al tablero. Tenemos los temporizadores y tenemos algunos relés de control lógico. Posteriormente tenemos acá la alimentación. Aquí vamos a alimentar con el mini breaker y la alimentación de las mesas, y vamos a alimentar monofásicamente a 110 voltios, línea neutro. Con este mini breaker vamos a hacer la protección de todo el sistema, de la parte lógica. Esta etapa que vamos a mostrar es la parte lógica, la parte de atrás es toda la parte de potencia, o donde están los elementos últimos de control. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el control de la alimentación, correcto, y luego vamos a mirar los relés de overload o los relés de sobrecarga que los tenemos acá. Por lo regular traen un contacto normalmente abierto, no normalmente cerrado. Aquí tiene uno OL, dos OL, aquí están establecidos. Estos son puntos comunes para hacer conexión. Tenemos luego los contactores de potencia o control lógico, que son los que vamos a utilizar para realizar los diferentes montajes o sistemas de control diseñados. Tenemos controles normales y tenemos algunos temporizados. Son aquellos que se demoran, a pesar de que se energizó la bobina, se demora para entrar a trabajar los contactos en su accionamiento. Recuerde que tenemos acá contactos normalmente cerrados y contactos normalmente abiertos. Cuando el temporizador se demora después de que se energiza la bobina para entrar en funcionamiento de sus contactos, se llama al trabajo. Cuando el contactor se demora después de haber energizado y apagado el relé, se demora para operar sus contactos, se llama al reposo. Aquí tenemos otro. Los otros son los contactos normalmente que utilizamos como bobinas contactoras. Está 1M, 2M, 3M, 4M. Esta es la bobina del contactor y estos son los contactos que están asociados a cada bobina. Luego en la parte inferior vamos a tener entonces los elementos de contacto con el ser humano, que son los switches pulsadores. Tenemos el paro de emergencia, tenemos un interruptor de clavijas, que es un selector de varias posiciones, en este caso tenemos este, y tenemos los pulsadores. Todos esos interruptores pulsadores tienen doble función, tanto como normalmente cerrado para abrir, como normalmente abierto para cerrar. Estando en estado de reposo y lo accionamos, este puede accionarse porque en reposo está abierto, entonces se llama un start o es un interruptor pulsador que se va a activar cuando yo lo presione. Lo mismo acá, que si tenemos el pulsador normalmente cerrado y lo pulso, él se va a abrir. En reposo está cerrado y accionado está abierto. Correcto, entonces para que podamos comprender mejor el funcionamiento de los elementos que tenemos para control, aquí tenemos representada la bobina del contactor. La bobina es un arrollamiento de cobre que lo podemos chequear, ahí nos va a dar continuidad, listo. Y si chequeamos, por ejemplo, un contacto de este relé, vamos a chequear un contacto normalmente abierto del relé, entonces vamos a energizar con la mano o a cerrar con la mano el contactor. Es un contacto normalmente abierto, allí no nos va a dar continuidad, pero si nosotros logramos operar el contacto de 3M, de la bobina 3M, lo hundimos, cuando él se cierra, da continuidad. Y si es normalmente cerrado, va a dar continuidad, y cuando lo operemos,
va a dar discontinuidad. ¿Correcto? Entonces, así se pueden chequear los contactos de los contactores y cada contactor con su bobina. Si vamos a chequear, por ejemplo, el pulsador, aquí vemos que el pulsador es normalmente abierto, colocamos, no debe dar continuidad a no ser que cerremos el interruptor cuando lo pulsamos. Lo mismo el stop va a ser normalmente cerrado en reposo, pero cuando lo activamos va a dar abierto. Esa es una forma de chequear los contactos de los pulsadores o los contactos de los relés o los contactores. Aquí tenemos las lámparas de señalización, cada una con su color para lo que vayamos a necesitar. Lo mismo los pulsadores tienen un código de colores que los podemos utilizar para las diferentes funciones que van a hacer dentro de la parte lógica de control. Entonces recuerden, esta es la parte lógica del control. Lo primero que vamos a empezar a chequear. Luego vamos a pasar a la parte de potencia. Es la parte de potencia. Aquí tenemos los elementos de los contactores. Estos son los contactos con sus respectivos contactores que están allí normalmente abiertos, normalmente cerrados. Y estos son los de potencia. Estos son los que nos van a ayudar a manejar los elementos finales de control. Y tenemos algunos contactos auxiliares. Aquí tenemos los OL. Los OL son los que nos van a hacer las protecciones del circuito. En este caso, el elemento final de protección siempre va con un OL que va de acuerdo a la corriente nominal del equipo con que vamos a trabajar y va a ser la protección que vamos a explicar ahora más adelante cuando estemos haciendo el desarrollo de la práctica. Acá tenemos la alimentación trifásica, porque uno puede tener un sistema de control lógico en un nivel de tensión o en monofásico, y el elemento final de control puede estar a nivel trifásico, con una alimentación trifásica. Entonces aquí podemos tener separados, o de uno de las mismas líneas, podemos coger la línea 1, la 2 o la 3 con respecto al neutro y hacer la alimentación que necesitemos. Aquí tenemos alimentación para voltajes de corriente directa y tenemos otros guardamotores que nos tienen a doble función, ¿cierto? Podemos encender de aquí, cerrar directamente y tiene su respectiva graduación contra la protección de corriente. Listo. Lo mismo es un tablero NEMA, aquí vienen las alimentaciones que tiene el tablero, y posteriormente entonces vamos a mostrar, voy a ir desplazando suavemente la cámara para que miremos lo que sigue el tablero. Aquí tenemos los elementos ya de potencia de los contactores. Estos contactos son de más corriente que los contactos que se utilizan para la parte lógica. Esta línea acá significa que tienen un enclavamiento mecánico, que cuando entran uno no entran los otros, y así. O los podemos tener por separado, normalmente como los tenemos acá. Estos son condicionamientos electromecánicos que los vamos a ver ahora cuando hagamos la función de inversión de marcha. Acá tenemos los otros contactores, se chequean igual que lo hicimos en la parte posterior, lo vamos a hacer enseguida. Luego tenemos las protecciones del overload trifásicas. Esta muy importante, esta protección es por medio de un bimetálico. Vamos a mirar acá. Es por medio de un bimetálico donde se activa por temperatura, pero esa temperatura está asociada al valor de la corriente. Al valor de corriente. La corriente que pase por acá va a ser capaz de calentar el material bimetálico y dispararlo dependiendo del valor nominal al que usted lo gradúe. Y el disparo siempre va a lograr hacerse trifásico. No importa si es por una fase o por la otra, el valor de corriente siempre va a disparar trifásicamente. ¿Para qué vamos a utilizarlo? Vamos a explicar ahora más adelante en el motor. Una de las protecciones que se va a hacer en el motor, siempre todas las fallas que se presenten en la máquina se van a reflejar en un aumento de corriente, y este dispositivo las va a censar y va a mandar una señal para que el overload, el sobrecarga, dispare toda, no solamente la parte de potencia, sino la parte lógica también del control.
Entonces esto es lo que tenemos por ahora en esta parte de potencia. Luego vamos a ver en el tablero acá abajo que tenemos un banco de lámparas para hacer otros tipos de montajes y también tendríamos el elemento final de control, en este caso para nosotros va a ser un motor, que lo tenemos acá. Esto es lo que constituye entonces el tablero que vamos a utilizar para hacer la práctica de control. Recuerde que nosotros vamos a ir mostrando todos los elementos que se van montando aquí en el tablero con esta norma NEMA, pero vamos a utilizar una herramienta de simulación para ir mostrando el paso a paso de lo que nosotros vamos a ir montando en este tablero y cómo se haría en otra norma, en la norma ANSI, cómo se montaría también bajo la simulación. Inicio la primera parte de la práctica, vamos a montar este tablero. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la línea energizada y tenemos el neutro. Entonces, asimismo, tenemos el breaker con el que vamos a alambrar, la alimentación a 110 las bobinas y vamos a colocar entonces, en este sentido, vamos a colocar un stop, un start por ahora, olvidémonos de esta parte por ahora, y vamos a energizar esta bobina. A esta bobina le vamos a poner una lámpara en paralelo y luego llegamos a neutro. Cosa que cuando iniciemos con el start, como está acá, cerramos estos contactos, por aquí va a haber continuidad de corriente, se energiza la bobina y va a prender el bombillo. ¿Correcto? Este pulsador todavía no vamos a ver su función. ¿Correcto? Vamos a hacer este primer montaje entonces. Correcto, entonces aquí vamos a utilizar una alimentación de 110 voltios que tengo previamente conectada desde la mesa. Enseguida vamos a mirar cómo, cuando hagamos el paneo van a ver de dónde está conectada y voy a alimentar entonces línea energizada con rojo, neutro con negro, no necesariamente tiene que ser esos colores, vuelvo y les digo, lo que vamos a hacer acá es para poder diferenciar una forma a la otra. Listo, entonces vamos a poner esto por acá y esto acá. Luego debo pasar el mini breaker, para la protección, como está aquí en la guía. Correcto, les voy a pasar el mini breaker y aquí voy a empezar a alambrar. ¿A dónde voy a llegar? Entonces voy a llegar a un pulsador normalmente cerrado, en este caso se llama 4PB, y lo voy a buscar en el tablero enseguida, y luego de ahí salgo, no puedo colocar más cables, sino que entro al dispositivo, salgo del dispositivo y voy a la otra parte. De ahí voy a ir al start. Con el start me voy a cablear entonces a 1314, y luego de ahí voy a la bobina, ¿correcto? Con cables voy a ir entonces de la línea energizada, voy a ir al stop, 2122, va a ser el color rojo, voy a poner rojo como stop, listo. Luego salgo del otro extremo, no desde allí mismo, no puedo poner cable aquí, salgo del otro extremo del stop y debo ir al start. En el start voy a coger 2PB y alambro al 13, al número 13 que aparece en la guía. Luego del número 13 ya salgo, entonces con este cable, por ejemplo el 14, iría a A1, voy a alambrar A1. A1 es la bobina del contactor 1M que aparece allí, ¿correcto? 1M. Luego salgo de A2, voy a poner un cable negro si se alcanza a ver en el video, y voy al neutro. Ahí quedamos alambrados esa parte. ¿Qué me falta alambrar? Entonces, la lámpara va en paralelo a la bobina de 1M, que es A1 a 2, la voy a poner en paralelo. Para eso utilizo dos cables. Entonces voy a colocar unos cables amarillos para que contrasten contra el fondo. No sé si se alcanza a ver bien ahí en el video. Aquí voy a poner paralelo esta lámpara verde, que va a significar que está encendido, y luego voy a poner otro cable de X1, listo, a A1. Ahí ya quedó conectado en paralelo a la bobina. Ya estando así, entonces podemos chequear. Voy a encender, voy a poner la alimentación de la mesa, vamos a prender el mini breaker acá,
y se supone que allí ya está energizada. Entonces vamos a chequear, vamos a ver, cuando yo oprimo el Start, se prende el bombillo. Correcto. Pero ¿qué pasa acá? Que si yo suelto el interruptor, se apaga. Vuelve y se apaga, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la primera parte que se considera como control, autocontrol del circuito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle que cuando yo pulse el interruptor, cuando yo pulse el interruptor de Start, se energice la bobina 1M, pero un contacto de 1M, ¿cómo se energiza cada vez que yo energizo? Entonces, teniendo el tester acá, vamos a mirar cómo se cierra 53-54 cuando yo oprimo, mire. Entonces, ese contacto lo voy a poner en paralelo al Start. ¿Para qué? Para que cuando yo encienda la bobina, la energice, este contacto se cierre y siga circulando la corriente por la bobina y se automantenga, así yo ya haya soltado el Start. ¿Cuándo se va a apagar? Cuando yo interrumpa la corriente por el stop. Vamos a hacerlo en este momento. Voy a poner, apagamos acá por seguridad, pongo 54 en paralelo a 14. Y pongo 53 paralelo al 13. Y vamos a ver entonces cómo queda funcionando. Doy Start, se automantiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le dé stop. Volvemos otra vez. Se energiza la bobina por detrás. Y le doy stop. Esta es la primera parte del montaje. Entonces con esto vamos a lograr entonces hacer una parte lógica, que es encender un motor cuando yo le diga Start y lo apago cuando yo le diga Stop. Y esta lámpara luminosa me va a indicar cuando el motor está prendido y cuando está apagado. Bueno, señores, entonces luego de haber alambrado toda la parte lógica de control, donde hicimos con un Start-Stop el arranque del motor, vamos ahora entonces a verificar el alambrado de la parte de potencia. Pudimos colocar una fuente trifásica de alimentación, tenemos las tres fases, las colocamos en rojo, amarillo y negro, y con esto, con este mini breaker, vamos a lograr energizar y controlar la parte de potencia. ¿Qué es la parte de potencia? Un motor trifásico que vamos a arrancar. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a alambrar la segunda etapa del circuito de control que aparece en la guía. Para ese caso, entonces, vamos a colocar los contactos de potencia, como los tenemos acá, los contactos de potencia del motor y el breaker trifásico. Pasamos L1, L2, L3, vamos al breaker, a los contactos vamos al breaker, y del breaker vamos a los contactos del contactor del motor y conectamos el motor directamente. La parte de abajo, los terminales del motor, la vamos a conectar en Y. Vamos a mirar eso acá. Tenemos las salidas del motor de 2, salimos de 2, 4 y 6 a las entradas 1, 2 y 3 del contacto 1M. Hasta ahí vamos con estos cables amarillos. Ahí están las tres fases. Pasamos el contactor, ahí están los contactos. Y luego los contactos, vamos de los contactos móviles del contactor 1M 2, 4, 6, vamos directamente vamos a pasar acá, perdón que no había bajado la cámara, venimos acá y de estos contactos con estos tres cables azules 2, 4, 6M, vamos a bajar directamente, suave, al elemento final de control, que lo tenemos conectado acá. Aquí están W1, B1, W2, y los tres devanados se juntan en un punto común para hacer una conexión en Y. Teniendo esto así, entonces ya podríamos, energizando con un Start-Stop el motor,
podemos darle el encendido directamente. Perfecto, entonces voy a enfocar aquí la máquina para que veamos el funcionamiento del motor cuando le demos start. Estando allí energizado, entonces vamos a aprender. Recuerden que la parte de lógica que está por el lado posterior del tablero está conectado a 110 voltios, pero esta parte de potencia está conectada al sistema trifásico. Es independiente, no tenemos ningún problema. Inclusive estos controles se podían hacer a un voltaje menor. En las aeronaves y en muchos paneles de control vamos a encontrar sistemas lógicos de automatización en voltajes de 12, 24 voltios, voltajes mucho más pequeños, donde el contacto con el ser humano no tiene nada que ver con la parte de potencia. Entonces vamos a darle encendido al motor para que veamos cómo arranca. Correcto. Vamos a energizar y prendemos. Perdón un momento que aquí se desconectó algo y prendemos. Stop. Ahora sí, vamos a prender el motor trifásico. Por lo regular, uno siempre chequea la parte lógica independiente de la parte de control. Luego que ya está chequeado, entonces da el arranque. Ahí sí. Ahí prendió el motor. Ahí lo vemos girando hasta que le demos stop. Nuevamente. Y damos. Con esto tenemos ya listo el segundo montaje de la guía. Quisiera mostrarles entonces lo que vamos a hacer a continuación. Nosotros vamos a hacer una inversión de marcha. ¿Qué pasa con un motor trifásico en este caso? Los motores trifásicos, dependiendo de cómo entre la secuencia de las tres fases en el motor, giran para un lado o para el otro. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer aquí manualmente el cambio de la secuencia. Voy a invertir dos fases, cualquiera de las dos fases, para que veamos que el sentido de giro que tenía ahorita el motor en sentido horario ya va a quedar en sentido antihorario. Estando así como está la máquina, que cambié esos dos terminales, voy a darle el encendido y ven que ya está girando en sentido antihorario el motor, solamente con hacer ese cambio. Correcto. Esto lo vamos a lograr hacer entonces con un sistema de control donde no tengamos que intervenir sobre la máquina para hacer este cambio de las fases, sino que hundiendo unos botones de forward o reverse, vamos a dar marcha adelante y marcha atrás. Este tipo de controles lo vamos a utilizar en muchas partes. La inversión de marcha de un motor es uno de los sistemas que se controlan en una máquina eléctrica trabajando como motor. ¿Para qué? Para lograr hacer varias aplicaciones, como abrir, cerrar compuertas, subir y bajar una plataforma, hacer una banda transportadora para cargar y descargar. O sea, son muchas aplicaciones. Entonces, la aplicación que vamos a ver enseguida y la inversión de marcha, vamos a tenerla ya alambrada. ¿De qué va a constar? Va a constar siempre del mismo tipo de arranque del motor. El mismo tipo de arranque del motor y lo vamos a explicar enseguida. Bueno, entonces dando continuación con la práctica, vamos a mirar entonces el control de la inversión de marcha de un motor trifásico. El circuito de control que vamos a implementar, la parte lógica, es idéntico al que montamos anteriormente. Tiene toda la parte de start, stop, correcto. Solo que aquí lo vamos a llamar forward o reverse. Entonces, en este sentido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la alimentación a un sistema monofásico 110 voltios, vamos a tener un stop general para todo el sistema y vamos a olvidarnos de esta parte por ahora. Mire que esto mismo que lo que arrancamos ahora, lo que conectamos. Entonces pusimos un start que alimenta la bobina con una lámpara de señalización verde, en este caso la vamos a utilizar verde, y este es el autosostenimiento de esta misma bobina de 1M para que cuando yo dé start, él por acá se energice. Ahí arrancaría en un sentido. ¿Qué es este contacto normalmente cerrado? Es lo mismo, vamos a utilizar entonces para la segunda etapa, para el reverse, el mismo tipo de arranque, o sea, el start nos va a decir que ya va en sentido contrario, en sentido antihorario puede ser,
con un estar normal va a la bobina que en este caso ya tenemos dos bobinas, una que lo va a arrancar en una secuencia y la otra que lo va a arrancar en secuencia negativa, para que el motor de corriente alterna invierta la marcha. Aquí tiene el autosostenimiento, esta bobina y este es el de esta. Correcto. Estos dos enclavamientos, estos dos contactos que aparecen acá, es uno normalmente cerrado de esta bobina y otro normalmente cerrado que pertenece a esta bobina. ¿Qué pasa ahí? Que cuando yo tengo una marcha hacia adelante, él abre aquí para que no pueda haber marcha atrás. Y viceversa, cuando yo tengo marcha atrás, él abre este para que no pueda haber marcha adelante. ¿Correcto? Con eso garantizamos que no haya una situación anómala en caso de que usted pueda tener un error humano y ir a oprimir los dos botones simultáneamente. El de forward y reverse, no debe pasar nada, debe una protección, eso también lo vamos a chequear. ¿Qué pasa en este caso? Siempre debe haber paro previo, siempre va a haber paro previo. ¿Qué es paro previo? Si yo estoy en forward y le doy reverse, el primero va a parar y después invierte la marcha. Lo mismo que si está en forward y le doy reverse, hace lo mismo. Para eso se utiliza entonces este enclavamiento electromecánico, para evitar que haya un corto. Sobre todo cuando alambremos la parte de potencia, que en la parte de potencia, vamos a verlo enseguida, lo que hacemos es alambrar con una secuencia el contacto 1M y con otra secuencia el contacto 2M, pero siempre el mismo motor. Entonces vamos a ver cómo funciona la parte lógica. Entonces ya tenemos lista la parte lógica aquí alambrada. Correcto, voy a hacer un paneo para que miremos, aquí está la alimentación, 110 voltios, pasamos por el breaker, lo tengo encendido, de aquí salimos y vamos a ir a los mandos, pulsadores. Entonces aquí tenemos el forward y tenemos el reverse y tenemos el paro previo en color rojo que es el stop. Vamos a tener la lámpara verde indicándonos que va en el sentido horario y la lámpara amarilla en sentido antihorario. Podríamos ponerla rojo si quieren, sino cambiar acá, tenemos el mismo efecto. Correcto. Entonces ya con esto vamos a hacer el chequeo. ¿Qué hice? Alambré la bobina, alambré estas bobinas, vuelvo al paneo, los contactos de la bobina 1M, el contactor 1M y el 2M. Listo. Cada una va a energizar el motor en un tipo de secuencia. Esta es en secuencia positiva, esta en secuencia negativa. Con una condición, mire que los contactos normalmente cerrados van a estar en serie con cada una de las bobinas. El contacto normalmente cerrado de 1M va a estar en serie con la bobina de 2M y el contacto normalmente cerrado de 2M va a estar en serie con esta bobina. Con eso garantizo el enclavamiento eléctrico. Del resto, la autorretención de cada uno de los estar en forward o reverse también ya está alambrado y es lo mismo que hicimos para un arranque normal de un motor. Entonces voy a darle los comandos para verificar que la parte lógica está lista. Entonces voy a darle forward, voy a encender, perdón, enciendo, le doy forward, me prende el verde, indicándome que va en un sentido. Si le hundo reverse debe parar, ¿cierto? Doy stop, hundo reverse, si hundo forward, no debe parar, a no ser que yo dé stop, y así sucesivamente. Si prendo los dos simultáneamente, no debe pasar nada. A no ser que prenda uno o prenda el otro. A no ser que siempre debe dar stop. Correcto. Ahí ya tenemos chequeado entonces la parte de control, la parte lógica. Bueno, entonces aquí ya tenemos la parte de potencia. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer el breaker trifásico y cada breaker, de cada salida de cada breaker vamos a alambrar al primer contacto 1M tal como sale la secuencia, RST o L1, L2, L3, pasamos por los contactos de 1M de potencia y vamos al motor que está conectado en Y. En este caso, cuando prenda 1M, va a entrar entonces el motor en secuencia positiva. Mire que acá, cuando vamos a alimentar 2M, mire lo que pasa. De este contacto 2 que venía a este de acá, al primero de 1M, vamos a ir al último.
de 2M. El de la mitad queda donde estaba y el tercero pasa al primero. Luego volvemos normalmente como estábamos en la fase, pero aquí ya hicimos el cambio de 2 fases y aquí regresamos donde estamos al motor común y corriente. Entonces, este ya me garantiza que al invertir 2 fases estamos cambiando la secuencia. Entonces, con este entramos en secuencia positiva, en esta secuencia negativa, entonces el motor en 1M gira en un sentido y en 2M en otro. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, los contactos, tenemos 1M y 2M. 1M y 2M, estos son los contactos que van a entrar en un sentido, y en el otro sentido tenemos alambrada la parte trifásica por aparte del motor, como lo vamos a ver enseguida, y aquí tenemos ya la alimentación. Podemos ensayar el sistema de control así, pero aquí no se va a ver nada porque está apagado. Vamos a encender entonces y ya tenemos cómo se alambra. 1M va a arrancar derecho al motor y voy a bajar acá por favor, qué pena. Y aquí tenemos 1M y 2M. Aquí hacemos el cambio de las 2 fases. Mire que la primera pasó a la última, y la última pasó a la primera, la del centro quedó común y corriente, y por debajo vuelve y queda el alambrado como estaba, donde ya vamos con estas 3 líneas que salen de acá de los contactos hacia el motor. Aquí tenemos la conexión ya del motor, y tenemos el motor conectado en Y. Entonces ya con eso vamos a ver que el motor va a girar en un sentido o en el otro. Voy a mover un poco para acá para que veamos el sentido de giro con esta cinta que tenemos en el motor y vamos a darle inicio al tablero. Vamos a conectar, voy a estar por el lado de atrás haciendo la maniobra con tal de que ustedes puedan ver el sentido de giro. Entonces voy a energizar en un sentido, ahí arrancó el motor en un sentido, doy stop y voy a arrancar en el sentido contrario. Mire que la cinta se ve que frena y arranca en sentido contrario. Segundo, el otro sentido no apaga, tengo que dar stop previo y luego vuelvo. Y veo el sentido de giro. Si no espero a que frene, sino que arranque, como el motor está en vacío, se alcanza a ver que frena y arranca muy rápidamente el motor. Vamos a ver si en la filmación podemos mirar en una cámara lenta o algo retro para que cuando ustedes vean que hace el sentido de giro cada vez que yo invierto la marcha desde la parte lógica. Y con esto pues ya tendríamos listo lo que es la inversión de marcha de un motor de corriente alterna para varias aplicaciones. Como lo explicamos ahora, abrir o cerrar, ¿cierto? Subir o bajar, hay muchas aplicaciones.